Y aquí de vuelta con Samuel Túguez hablando un poco de lo que son las leyes de los metales, la soldadura. Nos habíamos quedado entonces en el segmento anterior de que al oro blanco se le da siempre un baño electrolítico de rodio, que eso es, fíjate Samuel, me corrige si me equivoco, el oro blanco la gente siempre cree que como es más raro de encontrar en la mina, que es más costoso que el amarillo por eso, y simplemente es más costoso porque el baño de rodio es costoso. Entonces ese es el incremento que se le hace a la pieza de oro blanco, pero si no le tenemos el baño de rodio electrolítico podemos hablar que tiene el mismo precio que una pieza de oro 18 amarillo. Aunque ¿no? Realmente él va a ser más costoso por dos razones. Uno, por el baño de rodio, y dos, yo puedo hacer un oro blanco que no necesite baño de rodio, pero entonces va a ser con oro puro y paladio puro. Entonces por ahí va a ser ahí más se costoso. incrementa el costo de la pieza. Entonces fíjate Samuel, ahorita adentrándonos un poco, como les dije, vamos ya en otras próximas entregas a trabajar con soldaduras. Entonces es importante que tengamos los conceptos claros para poder comenzar a trabajar debida y correctamente. Entonces fíjate Samuel, hay mucha gente que no sabe que a la hora de soldar plata utilizamos soldadura de plata. Entonces la gente dice, pero ¿por qué la soldadura cuesta igual que el material? Porque simplemente es la plata con unas aleaciones especiales que ya Samuel nos las va a explicar, que hace que pues la unión, o sea, la soldadura va a ser un elemento que en conjunto con un fundente nos va a ponerse en estado líquido y unir dos piezas para que no se vea justamente dónde coinciden ellas dos. ¿Ok? Entonces, fíjate algo, Samuel. Es obvio, bueno, no es obvio para ustedes, para mí sí, porque yo trabajo en eso. Pero cuando soldamos oro, tenemos que utilizar soldadura de oro. Exactamente. Cuando estamos trabajando con plata, utilizamos soldadura de plata. Cuando estamos trabajando con cobre y con bronce o con latón, hay mucha gente que dice que una pieza de latón o de cobre, si tiene soldaduras, es bisutería. Yo difiero mucho de eso, porque tú puedes hacer una joya en cobre o en latón y en cobre, simplemente con soldaduras. Ya una vez que empiece el proceso, implica una soldadura, corte, una cantidad de técnicas que tienen que ver con la orfebrería. Es una pieza de orfebrería como tal. La orfebrería nace a partir de que ya hay una soldadura, aparte del armado. Si es solamente armado sin soldadura, es bisutería. Eso es bisutería. O sea, si nos compramos las cositas ya hechas, compramos un hilito, una guayita, un nylon, y lo que hacemos es ensartar piedras y pegarlas con unas grapitas y qué sé yo, eso es bisutería. Y si alpaca, latón, cobre, cualquier material. Cualquier material. Entonces, fíjate algo, Samuel, háblanos un poquito de lo que son las soldaduras. Sabes que aquí hay un concepto es importante que sepan ustedes, cuando estamos hablando de soldaduras duras, en los mercados internacionales tenemos soldaduras extra duras, medias, suaves y extra suaves. ¿Qué significa el hecho de que sea dura y que sea suave? No es que la lámina, fíjense, aquí tenemos un trozo de lámina de soldadura de plata. Entonces la gente piensa que por el hecho de que es más dura que la blanda, es por eso que se le llama dura. Y es por el punto de fusión. Correcto. Necesita mayor temperatura la soldadura dura que la soldadura blanda. Por eso cuando hacemos una pieza donde tenemos varias soldaduras implicadas en la misma pieza, comenzamos con una soldadura dura y terminamos con una soldadura suave. Ahora sí, Samuel, no te quito más tiempo. Fíjate, sea plata o sea oro, cuando vamos a trabajar con soldadura va a ser la misma ley con lo que estamos trabajando, pero con un poco más de un metal que sea como el zinc, que es el principal metal que se le agrega para soldaduras para que le baje el punto de fusión. Es decir, si quiero soldar oro 18 quilates, que es ley 750, la soldadura va a ser un oro más o menos ley 700. Perfecto. Solo que el resto va a ser plata y zinc, para que baje el punto de fusión. Perfecto. Entonces, es decir, eso lo podríamos interpretar de la siguiente manera. Mientras más zinc le pones tú a la plata, más le baja el punto de fusión. Más le baja el punto de fusión. Entonces, mientras más zinc, la soldadura es más baja, o sea, es más suave. Más rápido. Perfecto, exactamente. La soldadura de oro. ¿Cuál es las mezclas? Les recuerdo que Samuel muy gentilmente va a compartir con nosotros una cantidad de información que luego vamos a publicarla en nuestra página de Facebook, Programa Matideas, y en la página del taller de Matilde, Taller Escuela de Matilde. Samuel va a compartir con nosotros esa información para que ustedes puedan tenerla, puedan imprimirla y pues puedan tenerla de material de apoyo. Por ejemplo, Samuel, fíjate que yo a veces he elaborado piezas donde juego con la plata y el oro. O sea, tengo los dos metales en la pieza. En ese caso sí, por ejemplo, la soldadura de plata es más económica que la de oro. Y como voy a unir una pieza plateada con una dorada, o sea, puedo simplemente soldar con la soldadura de plata. Pero nunca podemos soldar
con soldadura de plata si estamos trabajando con oro. Exactamente, claro, porque le vas a dejar una raya blanca cuando vas a soldar. Fíjate, Samuel, que había algo muy interesante en que tú me comentaste sobre el cadmio. ¿Ok? ¿Qué efecto tiene el cadmio en la gente que lo elabora, o sea, que lo mezcla con los metales? Lamentablemente hay muchos libros, hay muchas páginas web en internet que salen las fórmulas de la soldadura. Y hay muchos sitios que dicen la soldadura va a ser plata, cobre y cadmio. El cadmio efectivamente tiene muy bajo punto de fusión, unos 300 grados centígrados, pero el cadmio es altamente tóxico, muy tóxico. Es como el mercurio, como los mineros cuando sacan el oro que utilizan el mercurio. Una vez que entra en la sangre, no sale, no hay forma de sacarlo. Es que es importante siempre, yo les he dicho a toda nuestra audiencia, Samuel, que cuando estamos trabajando es importante protegerse los ojos con lentes, cuando vamos a pulir o cuando vamos a lijar, ponerse una máscara. Para evitar inhalar ese polvo, porque eso no se elimina por ninguna vía. Entonces es importantísimo que tengan, Samuel, de verdad que toda esta información que nos estás dando es tan importante. Entonces tú recomiendas que realmente por ejemplo, si tú usas una soldadura que la compraste y utilizaron cadmio, ¿es tóxica también cuando tú estás trabajando con ella? Claro, completamente, porque en lo que se derrite, el vapor de cadmio queda en la atmósfera y tú lo vas a respirar. Perfecto. Entonces tenemos que estar presentes. ¿Cómo podemos saber si una soldadura tiene cadmio o no? Es imposible. Es imposible. Es imposible. Totalmente imposible. Bueno, después hay que saber dónde se compró. Dónde se compró, perfecto. De todas maneras, toda esa información de dónde pueden adquirir la soldadura y cualquier pregunta que tengan, nos pueden contactar por las redes sociales que aparecen en estos momentos en pantalla. Ahora vamos a un corte comercial, Samuel, y ya regresamos con más de la información de soldaduras y metales.